Nubes y ráfagas, amigos y amigas, buenas tardes. Viernes 24 de febrero, ya está aquí el peor día de la semana, porque bueno, muchos de ustedes estarán ya pensando en volver a trabajar el lunes, ¿no? Yo creo que una colonoscopia sin anestesia y un lunes es lo mismo, o sea, maravilloso prácticamente. Motivos de mi ausencia, que diréis, pero ¿de dónde aparece este tío? Bueno, he tenido estos 3 días un gripazo descomunal que me ha sido muy complicado levantarme de la cama. He estado enfermo y obviamente casi sin voz, que en algunas veces lo notaréis. Pero ya estamos aquí y no podía dejar esta semana sin monólogo. A ver lo que tenemos estos días, porque, bueno, estos días, como no tenemos lo más señalado de esta semana, que es el retorno de la Fórmula 1 a nuestras pantallas, el retorno de la F1 a las pistas con los test del Gran Premio de Bahrein. Ya hasta aquí una nueva temporada comienza en estos test que ya hablamos hace un par de semanas, en los cuales pues oficialmente solo hay estos, antes de la primera carrera de la temporada, que es ya la semana que viene. Ya tenemos el primer Gran Premio de la temporada de F1 en Bahrein. Y es el comienzo. Se sigue esta nueva era que comenzó la temporada pasada con estos coches. Y hemos visto muchas cosas ya en el primer día de test. Lo primero de todo, Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, tuvo un accidente en ciclismo, bueno, en bicicleta, mientras practicaba. Y probablemente se pierda alguna de las pruebas de la presente temporada, ¿eh? Para palo para el equipo de Lance Stroll, Lawrence Stroll, donde veremos a ver cuándo regresa. Así que Felipe Drugovich, que es el sustituto que lo tenemos aquí en los test, calienta que sales. Porque con un día ya completado, el día de ayer jueves fue el primer día, y varias novedades técnicas. Explicamos sobre todo lo que más llamó la atención, por así decirlo de alguna manera, fueron los pontones que llevan varios de los coches. Sobre todo una comparativa buena que hicieron los amigos de Sky Sports F1 de Mercedes y Ferrari. Mercedes apostando por esos pontones un poco más estrechos, pero ya más alargados, con esa hendidura llegando al ala trasera. O, por ejemplo, Ferrari alargando esos pontones y haciendo una hendidura menor que la de la temporada pasada. Aerodinámicamente, hay que felicitar también al equipo de Aston Martin, donde ha apostado también por unas hendiduras más pronunciadas para mejorar el flujo de carga aerodinámica. Y no solo eso, sino que ha mejorado muchísimo de aquí el año pasado, ¿eh? El trabajo de Aston Martin en estos tests está siendo muy fructífero, porque no hay que olvidar que al comienzo de la mañana de ayer, Felipe Drugovich se le quedó parado el coche y ya saltaron todas las alarmas de nuevo en Aston Martin. Pero luego lo solucionó Fernando Alonso, también el trabajo de Felipe Drugovich, pero anotando y haciendo que todo el trabajo y el plan de trabajo que tenían organizado se cumpliese. Por lo cual eso fue positivo para Aston Martin, en el primer día de test que vimos. Con un segundo mejor tiempo de Fernando Alonso, pero ahora hablaremos un poco más de eso, porque estos coches aerodinámicamente y siendo más compactos han mejorado mucho. Es el segundo año de desarrollo. Hay algún problema que se le escapa de porpoising y demás a varios coches, pero quieras o no, se ha mejorado bastante y se ha notado en los tiempos rodando incluso más rápido que el año pasado. Que aquí voy a rescatar una frase del año pasado para intentar defender y justificar la lentitud de estos coches, que fue lo de, no, es que nos interesa, que aquí yo creo que bajo mi punto de vista Pedro de la Rosa se equivocó diciendo
que la Fórmula 1 necesita tener cada vez más coches más lentos para que sean de mayor visibilidad para el aficionado, pero el aficionado yo creo que quiere ver velocidad y sentir esa adrenalina que tienen estos coches. Y ayer ya dijeron que no, que sí, que ya estos coches son los rápidos que tienen que ser un Fórmula 1 y se está notando en la manera en que se están haciendo los tiempos. En el coche de Red Bull, el mismo Hamilton flipó viendo un recorte en la zona central de los laterales del coche. Se quedó en una foto atónito en esa presentación que hacen Lewis Hamilton viéndolo. Obviamente, como dice Adrian Newey, los rivales a batir, Mercedes, Ferrari, que se están escondiendo alguna de las cosas. Aquí en los test, y vamos a hablar, Fernando Alonso hizo el segundo mejor tiempo, pero aquí lo importante no son los tiempos. Aquí lo importante es el trabajo y el máximo de vueltas para analizar de cara al futuro. Aquí los tiempos en los test da prácticamente igual, porque mismamente ayer Fernando Alonso salió con compuesto nuevo, blando. No desvelaron los kilos que llevaban estos coches. Que por cierto, muchos se preguntan el porqué del negro que ha aparecido en los detalles negros en muchos coches y sobre todo en Mercedes. Con ese negro se pueden utilizar muchas piezas de fibra de carbono que hacen que reduzcan el peso de los mismos. Aquí todo suma. Y recuperando el hilo de lo de Fernando Alonso, salió con ese compuesto haciendo el mejor tiempo. Incluso no lo hizo mejor porque le dijeron que no se tocase el ala, sino que poco a poco se hiciese haciendo el trabajo. Hizo una muy buena jornada, siendo desastrosa al comienzo. Y la verdad que eso se notó en el trabajo restante. Aunque tenemos un Max Verstappen que marque los mejores tiempos y tal, prácticamente la idea de que Red Bull esté delante es evidente e innegable, cuanto menos. Pero lo que ha dicho Adrian Newey de que los rivales sean o Ferrari o Mercedes, y quizá Aston Martin, no quiere decir que sean tal cuales, incluso Aston Martin. Quiere decir que quizá equipos como Aston Martin, Alpine o demás den alguna campanada como ya la dio McLaren cuando vimos años atrás, en los cuales mejoró mucho el comportamiento del coche. Pero claro, la prensa no te va a sacar eso. Se fijan mucho en Fernando Alonso, se olvidan un poco de Sainz, todo hay que decirlo, ya tirando alguna de crítica constructiva en la retransmisión de DAZN, porque ayer asistimos al enésimo espectáculo de acoso de Lobato eufórico al ver que Alonso hacía el segundo tiempo, ¿no? Ese acoso de Antonio Lobato a Pedro de la Rosa. Que ojo, aquí puede ser que DAZN haya cometido un fallo. Y es que ahora, la verdad es que el equipo de DAZN es un equipo estupendo y no tengo queja ninguna, porque el equipo de Tony Cuquerella y Pedro de la Rosa me parece formidable. Antonio Lobato, obviamente, como narrador, es único, te hace interesante hasta el parte del tiempo. Aunque tenga algunas ideas muy particulares, llenas de imparcialidad y algunas veces se cuele, pero como narrador eso es innegable, es muy bueno. Y siempre te informaban de todo, de cómo actuaba el coche, del dónde, cómo y por qué. Ahora se notó en una entrevista ayer de Pedro Martínez de la Rosa, donde se intentó desviar muchos temas que Pedro de la Rosa no quería hablar, para intentar tapar esa euforia. Pero eso sí, Pedro de la Rosa fue realista, como siempre nos tiene acostumbrados a ser. No como Antonio Lobato, que ya, bueno, algunas veces ya parece de circo, ¿no? Para luego llegar en la quinta carrera, subir un vídeo y decir que va, sí, tal y que Pascual. Eso en cuanto a los primeros días, donde, como hemos dicho, el porpoising ha aparecido un poco, pero se está manejando mejor. Y están haciendo que estos coches sean un pelín más rápidos. La jornada de estos primeros días, de este primer día, se resume en eso, en que Aston Martin comenzó saltando todas las alarmas, pero ha solucionado y ha cumplido con el trabajo que se hizo en el primer día. Hoy está haciendo todo, se está encargando de todo de él en el segundo día de pista, saldrá todo el día. Mañana lo hará Felipe Drugovich. Hay pilotos que se están intercambiando, esta mañana Sainz, esta tarde Leclerc. El simulacro de salida de esta mañana ha sido cuanto menos irrisorio.
Y lo que sí podemos decir es que Aston Martin ha superado con facilidad el irrisorio rendimiento que tuvo el año pasado, estos 2 años anteriores, exceptuando la parte final de temporada, donde ha mejorado bastante aerodinámicamente. Tengo otras cosas que también son de vuestro interés. Toca el turno de hablar un poco del motociclismo. Y es que efectivamente cambiamos a MotoGP, donde hace poco conocíamos la noticia de que iba a subir el precio de DAZN para ver las carreras de MotoGP. Luego se pregunta en el MotoGP, nuevo secuaz de Dorna, el hijo de Carmelo Espeleta, que no saben por qué ha bajado la audiencia y que se lo achacan a que Marc Márquez ha estado ausente durante varias carreras de la anterior temporada y de las anteriores. Y es que es verdad, llegábamos de una MotoGP en la que teníamos a Marc Márquez en su auge, viendo cómo le repasaba a los veteranos, a los Valentino Rossi, a Jorge Lorenzo, a Dani Pedrosa, que todos estos últimos ya se han ido retirando y solo quedaba Marc Márquez como la gran baza, y que con motivo de su lesión, pues ese estilo de pilotaje más abrupto, que por cierto ahora sí que se ha estrenado su documental, y cómo ese pilotaje agresivo y lleno de show hacía mermar a la audiencia de MotoGP, que ya no veía las carreras. Pero es que claro, si a esos le añades la subida del precio, eso tampoco lo dice. Entonces le echan un poco la culpa de eso, que era Marc Márquez el que perjudicaba, en su ausencia, perjudicaba a la audiencia de MotoGP. Por eso querían subir a Pedro Acosta tan pronto, para asegurarse también esa audiencia con uno de esos pilotos tan atrevidos, una de las nuevas sensaciones que no han conseguido rematar con todos los que han venido, con los Joan Mir, con los Alex Rins, con todos estos, que no han conseguido estar mínimamente a esa altura de lo que exige la audiencia para ver en una carrera de MotoGP. Por eso tenemos a Marc Márquez en tantas presentaciones, en Madrid, que si el show de no sé dónde, que si va a tal sitio y al otro, tal, para intentar asegurarse de que este año puede ser prometedor en cuanto a la vuelta total de Marc Márquez. Ojalá y sea así. Estas estrategias, que también en Fórmula 1 se ha subido el precio y demás, pero ahí tenemos en pleno hype a un Max Verstappen dando emoción, a un Carlos Sainz en un coche de primera línea, a un Fernando Alonso retornando y esa venta de marketing que todos ya sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es más justificable. Pero en MotoGP no. Oye, esta táctica de marketing es la que utilizaba Randy Bernard en la ISOT Indy 2011, que fue más o menos cuando nació este populismo y esta manera de intentar crear y captar clientes. Oye, la Indy era y es una categoría importantísima en Estados Unidos, y a partir de 2009 sufrió una debacle de participantes, de audiencia y demás. Cuando llegó Randy Bernard como CEO, era un tío que no tenía ni idea de carreras de coches, que venía del comercio, del mundo del comercio, y el tío se puso a comercializar la IndyCar. El primer paso fue cambiar de patrocinador y meter a iZOT como principal patrocinador, ahora es NTT, y iZOT era por aquel entonces, e intentó meter carreras para intentar intensificar el show de la IndyCar a los norteamericanos, intentar llegar a las alturas de la NASCAR. Carreras en óvalo imposibles para estos monoplazas y peligrosas, incluso yendo a Japón, yéndose al Twin Ring Motegi, o incluso tomando algunas direcciones de carreras lamentable que perjudicaba a muchos de los pilotos. Era lo que se conseguía al fin y al cabo. El comercio fue muy bueno, se aumentó un disparate y la audiencia se incrementó en notorios datos,
pero luego a la hora de dirección de carrera era un desastre y se saldó con una carrera en Las Vegas, que era un circuito, por así decirlo, es un óvalo, el cual es característico para que corran los stock cars, para que lo entendáis, los coches con carrocería como NASCAR, pero no los monoplazas. Es súper peligroso y ya se venía advirtiendo, pero con numerosos premios se incentivó a los pilotos para que corriesen, para que el público lo viese, y esa carrera fue la que se saldó con la vida de manera trágica de Dan Weldon antes del cambio de normativa con el Dalaratas W12, en su honor de Dan Weldon, el DW12, el cual llegó en 2012, pero con eso quiere decir que ese comercio le salió totalmente mal, ya que acabó en una tragedia mortal en ese caso. Pero como eso es muy largo hablarlo, luego ya si quieren nos adentramos en ese episodio histórico. Eso es lo que tenemos en MotoGP, esa subida de precio que se achaca a lo que hemos dicho de Marc Márquez. Mientras, este fin de semana tenemos World Superbikes en el circuito de Phillip Island, primera prueba, todos los ojos puestos en el vigente campeón Álvaro Bautista con la Ducati Panigale, que tendrá de máximo rival a Toprak Razgatlioglu de Yamaha, a Jonathan Rea de Kawasaki, y tenemos a los españoles Iker Lecuona y Xavi Virge presentes. Otros conocidos, tenemos aquí a Dominique Gerter, Loris Baz, que vuelve en una BMW, tenemos también a Danilo Petrucci en el Barni Ducati Racing Team, pilotos como Lorenzo Baldassarri, esa estrella de Moto2 difuminada, que puede hacer algo más en Yamaha y en Superbikes, las cosas como son, pero tiene que hacerlo. El ir a Superbikes no quiere decir que seas una estrella fracasada, sino en no triunfar o intentar hacerlo medianamente bien en una de esas categorías que te brindan a lo largo de tu trayectoria deportiva. Y en NASCAR tuvimos la Daytona 500 con una carrera como nos tiene acostumbrado en los Super Speedway, con algunos de los accidentes, pero con la primera victoria de Ricky Stenhouse Jr., que consiguió su primera victoria en una Daytona 500 con el Chevrolet, y con una carrera que se decidió al final de manera extraña, con algún accidente que se olvidó sacar bandera amarilla y tal y tal y tal. Antes de llegar a la zona final del óvalo, un accidente en el cual a lo último ya se intentó parar de alguna manera los coches, pero como siempre nos tiene acostumbrado, todo el mundo quiere ganar esta gran carrera, y fue Ricky Stenhouse el que se llevó el gato al agua en esta Daytona 500 en la 65 edición de esta gran carrera norteamericana, ese show espectacular que montan, la Super Bowl del automovilismo. Ya pasa a los playoffs, es el líder, y este fin de semana tenemos en Auto Club Speedway otra carrera. Ya habrá NASCAR todas las semanas prácticamente. También tendremos Fórmula E en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, casa de Kevin Van der Linde, con Pascal Wehrlein como líder, a 18 puntos de Dennis, y con la polémica vigente de Sam Beer tras el último espectáculo que nos dio, tras derribar de forma deliberada al otro piloto. Con un Buemi que necesita despertar, con un Generic Bernier que ganó la última carrera y no hay que descartarlo, y con los McLaren que en la última se vinieron abajo y quieren subir de manera exponencial el ritmo de su McLaren. Pero eso será cuando lo contemos la semana que viene, el martes, porque ya sí que volveremos como estamos acostumbrados. Nosotros nos vamos a marchar, gente. Solo me queda daros las gracias una vez más, pediros perdón por esta enfermedad y por este gripazo que he cogido de manera involuntaria y que me ha impedido estar aquí, como de costumbre, pero ya estamos a tope y volveremos la semana que viene con mucho más y mucho mejor. Esta semana os dejaré el F1 Manager también. Seguimos con Alpine, Gran Premio de Azerbaiyán, no se lo pierdan. Adiós chicos, adiós, 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 adiós.